Hola chicos y chicas, como os estaba diciendo, vamos a ver cómo se hace un dibujo de un triángulo utilizando distintas herramientas que tenemos ya que saber utilizar de alguna manera. Vamos a dibujar un triángulo que tenga un lado de 5 centímetros, otro lado de 6 centímetros y un ángulo de 80 grados. Y para ello, naturalmente vamos a utilizar un lapicero con la punta bien sacada. Vamos a utilizar un portaángulos y una regla. ¿De acuerdo? Con estos tres materiales, con estos tres instrumentos, vamos a hacer nuestro triángulo. Lo primero que tenemos que observar es que tenemos el lado o la longitud de dos de sus lados. Y por ello lo que vamos a hacer es dibujar uno de los dos. Por ejemplo, yo voy a dibujar un lado de 5 centímetros. Aquí. Esos dos puntos, el punto A y el punto B, serían los que delimitan un segmento de 5 centímetros. Después voy a imaginar que cualquiera de los otros dos lados tiene 6 centímetros, pero voy a dibujarlo con el ángulo de 80 grados. Es decir, voy a, desde el punto B, dibujar un ángulo de 80 grados. Para ello, como sabéis, tengo que colocar el portaángulos encima del vértice B, tengo que colocar el puntito del portaángulos encima del vértice B y la línea recta encima del segmento de manera que coincida perfectamente. Y esto lo voy a hacer así. Como veis, tengo el vértice B en el puntito del portaángulos, en el centro, y la línea recta está perfecta. Como comienzo aquí, porque va en esta dirección la línea, aquí tendríamos un ángulo de 10 grados, y el ángulo recto estaría aquí, y aquí adelante naturalmente el de 180. Si fuera un ángulo obtuso iría así, y como el de 80 es un ángulo agudo, va a venir en esta dirección. Busco 80, que es aquí, y hago un puntito. Una vez que tengo ese puntito, lo que debo hacer es una semirrecta, es decir, una línea o una recta, puedo trasladarla más de aquí, que una este punto de aquí con el punto B. ¿Vale? De tal manera que voy a hacer una línea que una esos dos puntos, lo más cuidadosamente posible. La línea va a continuar hacia arriba, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es medir en esta semirrecta de aquí una distancia de 6 centímetros. Por tanto voy a medir 6 centímetros, que no tiene por qué coincidir con donde he puesto el semicírculo o el portaángulos. 6 centímetros es aquí. Por tanto, el punto C coincide con este sitio, pero no tiene por qué coincidir. El punto C sería este. Por tanto, el triángulo es el que tiene los vértices A, B y C. Ahora uno A y C, con cuidado, que quede bien. Y una vez que he unido los distintos segmentos, lo que puedo hacer para delimitar muy bien cuál es el ángulo es coger un rotulador o una pintura o cualquier otro instrumento de dibujo que sea un poco más fuerte que el lapicero y señalo los lados del triángulo. Este es un lado. Este es otro lado.
y este es el tercero. Podría después con una goma borrar todo y me quedaría el triángulo de un lado de 5 centímetros, otro de 6 y un ángulo de 80 dibujado. Ahora voy a marcar también cuáles son estos lados. Este lado de aquí sabemos que tiene 5 centímetros. Este lado de aquí sabemos que tiene 6 centímetros porque lo hemos medido. Y este ángulo podemos marcar que tiene 80 grados porque también lo hemos medido. Esto sería la realización del primer triángulo de los que os he señalado. Vamos a ver cómo se hace otro triángulo, pero esta vez ya no sabiendo dos lados y un ángulo, sino teniendo otros datos. Concretamente, es un triángulo en el que conocemos dos de sus ángulos, uno mide 100 y otro mide 45, y un lado que mide 7. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un lado de 7 centímetros, ¿vale? Para ello vamos a hacer una línea recta, un segmento de 7 centímetros. Lo voy a hacer abajo en el papel por si luego resulta que sube mucho el triángulo, que va a ser uno de los lados y va a marcar dos vértices, este y este. De nuevo, sabiendo un lado del triángulo, ya sé dos vértices del triángulo, el A y el B. ¿De acuerdo? Sé que del punto A o del punto B, del vértice A o del vértice B, de uno sale un ángulo de 100 grados y de otro sale un ángulo de 45 grados. Por tanto, lo que tengo que hacer es dibujar un ángulo de 100 grados en uno de los vértices y otro ángulo de 45 grados en otro de los vértices. Yo voy a hacer el de 100 grados en el vértice A. Para ello, cojo mi portaángulos, vuelvo a colocar el centro en el vértice A y hago que coincida la línea recta. ¿Vale? Por tanto, ahí tendría en la dirección al otro vértice tengo el 0, en este caso empiezo a contar por aquí, porque si abro el ángulo desde este lado, abro el ángulo desde este lado, un ángulo agudo de 30 grados será así, que es como lo busco, y en cambio un ángulo de 100 grados, que estaría aquí, tengo que empezar contando desde dentro porque es donde está el 0, donde coincide con la línea. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y marco aquí. ¿Vale? En este caso, tengo ese punto y lo que hago es una línea recta que una el punto de la medida del ángulo con el vértice A. Y la amplío más arriba. ¿Vale? Como no sé la medida de este lado, todavía no voy a saber dónde queda el vértice C. Todavía no lo sé. Pero sí sé que desde el punto B hay un ángulo de 45 grados. Por tanto, voy a hacer lo mismo. Voy a colocar mi portaángulos encima del punto B. ¿Vale? Voy a hacer coincidir la línea con el segmento, con cuidado. Y ahora, como el otro vértice está por aquí, no empiezo a contar este 0, sino que empiezo a contar por el 0 de fuera. 0, 10, 20, 30, 40 y 45. 45 es ese punto. Y lo que hago es unir los dos puntos. El punto del ángulo, donde he medido el ángulo, donde sé que me va a dar ese ángulo, esa medida, y el vértice B. Bien, como puedo observar, aquí he construido un ángulo obtuso, que era de 100 grados, y aquí he construido un ángulo agudo, que era de 45 grados. Bien, pues ya tenemos el triángulo, porque vemos dónde se juntan esas dos líneas, que sería el punto C. De la misma manera que antes, lo que puedo hacer para señalar muy bien el triángulo es coger un rotulador y pasarlo a limpio o dibujar bien sus lados. Hay que hacerlo con mucho cuidado
porque el rotulador ya no se puede borrar. Ahí sí que he intentado no pasarme porque ya sé dónde es, ya sé dónde tengo que unir. Tomad el tiempo que necesitéis para unir bien los lados. Y de momento vamos a utilizar la regla, aunque para este ejercicio podéis utilizar también un cartabón como este o una escuadra. En este caso este cartabón no está milimetrado y por eso estoy utilizando una regla que sí está milimetrada y que sí me permite saber las distancias. De nuevo, aquí tenemos el punto A, tenemos el vértice B, el vértice C, y lo que sí sabemos es que este lado mide 7 centímetros, porque lo hemos medido antes, lo puedo volver a comprobar. Observamos que efectivamente tiene 7 centímetros. Sabíamos que este ángulo tiene 100 grados y sabíamos que este ángulo tiene 45 grados. Con estos dos ángulos yo puedo saber cuál es la medida de este, porque sé que 100 grados más 45 grados son 145 grados, y también sé que todos los ángulos de un triángulo tienen que medir la suma de los tres, la suma de A más B más C, siempre son 180 grados. Por tanto, para saber cuánto mide el ángulo C, lo que tengo que hacer es restar 180 grados menos 145 grados y me dará la amplitud de C, que son 35 grados. Este ángulo debe medir 35 grados y de hecho lo podemos comprobar. Voy a colocar el portaángulos con el centro en el vértice C, ¿vale? Ahí está, con la línea recta y efectivamente, si os dais cuenta, como tengo que contar desde aquí el 0, 0, 10, 20, 30, y la línea pasa exactamente por la mitad entre el 30 y el 40, donde está el punto 35. Por tanto, he podido calcular y comprobar que el tercer ángulo tiene 35 grados. En otra ocasión, en cursos posteriores, veremos cómo también con esto se pueden calcular la distancia de los lados. Pero de momento vamos a quedarnos en cómo lo dibujamos y en cómo calculamos el tercer ángulo. Repito, en este caso, lo primero que he hecho ha sido dibujar el lado del que conozco su distancia, del que conozco su longitud, porque me resulta más sencillo y porque además lo coloco de una manera ordenada en el papel. Lo segundo que he hecho ha sido dibujar un ángulo con el portaángulos de 100 grados sobre el vértice A. Lo tercero que he hecho ha sido dibujar un ángulo de 45 grados sobre el vértice B y he dibujado varias semirrectas con la regla desde el vértice A y desde el vértice C, B. Y el punto C será allí donde se juntan esas dos semirrectas. Esta es la manera en papel de dibujar triángulos sabiendo algunos de sus lados y algunos de sus ángulos, y es la misma manera que vais a utilizar en GeoGebra también para hacer la misma operación. Así que mucha suerte y espero que hagáis bien este tipo de ejercicios.